El presidente Daniel Noboa anunciará en las próximas horas la semaforización del toque de queda. Con esta medida plantean flexibilizar el desplazamiento de las personas durante el feriado que se viene. Vamos a ver. En medio de la terrible ola delictiva que golpea a Ecuador y la lucha del ejército contra los terroristas, el presidente Daniel Noboa alista un plan de flexibilización del toque de queda para las regiones donde la delincuencia disminuyó en los últimos días y para incrementar la seguridad en las consideradas de mayor peligrosidad. La guerra por el control de los puertos y el asesinato de un fiscal en Guayaquil obligaron al gobierno a tomar medidas urgentes en los últimos días para combatir el crimen organizado. Y la estrategia de Noboa apuntaría a focalizar el esfuerzo de la policía y el ejército en los puntos de mayor actividad de las organizaciones criminales. Sin embargo, ante la llegada del feriado por carnavales, el presidente Noboa dijo que no permitirán que el terror afecte el turismo ni el comercio nocturno, ni la forma de vivir de los ecuatorianos, pues en varias regiones ya enfrentan un duro impacto económico por los toques de queda, la paralización del turismo y el temor de los mismos ecuatorianos. Finalmente, desde el Ejecutivo se evalúa la posibilidad de extender el estado de excepción por 30 días más. Eso garantiza la mayor presencia de las Fuerzas Armadas patrullando las calles del país. Bueno, Rolando, interesante porque también la gente se había visto afectada desde el punto de vista económico porque, claro, lo mismo lo hemos vivido acá durante la pandemia, es decir, un toque de queda generalizado, y esto de la semaforización lo que va a hacer es que en los diferentes cantones de Ecuador pues se va a aplicar distintos horarios, ¿no? Así es, están buscando justamente flexibilizar este tema del toque de queda para tratar de concentrar esfuerzos en las zonas más peligrosas, por así decirlo. Hay que tener en cuenta que eso forma parte de un nuevo plan, una nueva estrategia que está desarrollando el presidente Noboa justamente para hacerle frente a esta ola de delincuencia que parece imparable en Ecuador. Hay que tener en cuenta que lo que tratan de hacer es concentrar el esfuerzo en las zonas portuarias donde se están desatando mayores incidencias de violencia. Recordemos que hace poco, tras la fuga de ese delincuente Fito, vino una serie de atentados, ataques incendiarios, ataques con sicarios, incluso el asesinato de un fiscal, una situación sumamente crítica. Incluso, o sea, Fito no fue el único delincuente que se escapó, o sea, hay otros cabecillas de las dos bandas principales, ¿no? Los cabecillas de las, en realidad las tres, pero digamos las dos bandas, en este caso los choneros y los otros, fueron sus líderes, ¿no? Así es, o sea, y lo peor es que no saben exactamente cuándo se escaparon, simplemente no estaban en prisión cuando deberían estarlo. Ahora, hay otro aspecto importante, que es lo de evaluar si se extiende ese estado de excepción. Aunque no lo creas, hay especialistas en Ecuador que señalan que esto realmente no ha servido de nada, porque durante el gobierno del presidente Lasso hubo varios estados de excepción, pero no contribuyeron en nada a frenar esta ola de delincuencia. O sea, mitigaban un poco el avance de los delincuentes durante algunos días, pero después recuperaban nuevamente terreno. O sea, era como que la cosa no se podía contener, porque obviamente lo que plantean es una estrategia de largo plazo, o sea, no estados de excepción por 30 días, por 20 días, por 50 días, sino aplicar medidas que puedan funcionar a lo largo del tiempo, claro, y que no sean, digamos, estacionarias. Mira, ¿no? Sin ir muy lejos, mirándonos en el espejo nosotros los peruanos, cuando se declara estado de emergencia en nuestro país, en algunos distritos, en realidad si no viene acompañado de medidas concretas, ¿no? Medidas punitivas, además entiendo que desde ese día 9, que fue terrible para el Ecuador, donde pasó todo lo que pasó, la toma del canal, la toma de los penales, hasta la fecha entiendo, fíjate acá tengo, no sé si lo tienes o lo tienes ahí entre todo esto, un tuit de Esteban Torres Cobo, que es viceministro de Gobierno del Ecuador. Él dice ya están mostrando ellos cifras, dice, las últimas decisiones del gobierno han permitido bajar el promedio diario de muertes violentas de 28 a 6. Y además de la cantidad de operativos, 3.000 personas detenidas, han incautado ya más de 1.000 armas. Es decir, si vamos a simplemente declarar un estado de emergencia sin medidas que además justifiquen esto ante la población va perdiendo la fe y el impacto que esto puede generar, ¿no? Así es, ten en cuenta, esa medida de 28 a 6 aplica en determinadas regiones, o sea, puede aplicar en un contexto total, pero hay que recordar que durante el gobierno del presidente Lasso, o sea, irnos el año pasado, un par de años atrás, estas medidas de estado de excepción hicieron lo mismo. Bajan estos niveles de delincuencia, empiezas a registrar de 28 a 10, a 6, a 5, y cuando acaba el estado de excepción vuelves a registrar las cifras que tenías, porque al mes siguiente ya no son 6, se convierten en 10,
pasan a ser 15, pasan a ser 20, luego pasan a ser 30 y nuevamente decretas otro estado de excepción. Entonces, ese es el problema que está enfrentando en este momento Ecuador. Lamentablemente, el presidente Noboa tiene muy poco tiempo para poder aplicar una estrategia de largo plazo. Hay que recordar que solamente se queda 1 año y medio. Claro, no se trata de medidas efectistas, efectivamente, sino que se puedan mantener en el largo plazo, además porque requiere también, escúchame, una logística, dinero, no son medidas que simplemente son meras declaraciones, sino que también hay un, digamos, sustento económico detrás para poderlas mantener, ¿no? Así es, y el impacto económico ya se empieza a sentir en diferentes regiones.